Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta clase ya, si no me equivoco, de la edición de este año del programa Goodbye Lenin, o sea que hoy vamos a completar el 50% de este seminario. La clase de hoy va a estar a cargo de Ignacio Jutín, que es periodista, eh, es autor de un libro que se llama Deconstrucción, basado en la experiencia de sus viajes por países de Europa Central, Oriental, lo que se conoce como la Eurasia postsoviética. Así que lo de hoy le va a resultar una clase súper interesante porque van a tener un testimonio de primera mano de alguien que estuvo visitando lugares incluso difíciles de visitar, como Bielorrusia eh, y otros tantos más. Así que bueno, espero que disfruten de la clase y muchísimas gracias, Ignacio, por participar nuevamente de esta actividad. Ahí Vicky les va a compartir el libro de Ignacio para que lo puedan descargar, la versión en PDF, y puedan disfrutar su lectura. Es un libro muy entretenido y si les interesa este tema, les va a servir bastante. De nuevo, muchas gracias Vicky, Nadia, y muchas gracias Ignacio por acompañarnos nuevamente. Creo que este es el tercer año que nos acompañás, así que muchas gracias y disfruten, que es una clase muy divertida y la van a pasar bien. Bueno, buenas tardes. Intentaré que sea una clase divertida. Es medio complicado con este tema del Zoom, de la distancia, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a hacerlo lo más entretenido posible. Eh, Como decía Gabriel, yo soy periodista. Eso significa que no soy profesor. Yo no soy docente, a diferencia de casi todos los demás que participan en este seminario anualmente. Y eso también significa que no sé bien cómo dar esta clase. Así que lo que hicimos a partir del primer año es armar un juego. ¿El juego en qué consiste? A ver, vamos a hablar de transiciones en Europa Oriental, en ex repúblicas soviéticas y también en los Balcanes. Eso significa que, a ver, hagamos un poco las cuentas. Tenemos 7 miembros del Pacto de Varsovia. De esos 7, Checoslovaquia se dividió en dos. La Unión Soviética se dividió en al menos 15. Yugoslavia se dividió en 5 al menos, que también podrían ser 6. Y tenemos uno extra. Si no hago mal las cuentas, son 29 países. Es muy difícil hablar de 29 países en una hora y media. Con lo cual, no nos queda otra que elegir. De esos 29 países elegí 16. Ahora, tampoco podemos hablar de 16 en una hora y media. Es muy poco tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, les propongo un juego. El chat está abierto, todos sus micrófonos están apagados, pero el chat está abierto. Lo que voy a hacer es una presentación, les voy a mostrar una presentación, les voy a mostrar una serie de fotos, digamos, incógnitas, y ustedes desde el chat tienen que adivinar el país. Si adivinan de qué país se trata, hablamos de ese país. Si no adivinan de qué país se trata, pasamos al siguiente. ¿Estamos todos de acuerdo? Un asentir con la cabeza que tenemos los micrófonos apagados. Y si no estamos de acuerdo, bueno, mala suerte. Tienen los micrófonos apagados y las reglas las pongo yo. Ahora. Antes de pasar a la presentación de cada país, yo quiero que al terminar esta hora y media, ustedes se queden con dos ideas. La primera idea es que, bien, cayó el comunismo en la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética, desapareció Yugoslavia, desapareció Checoslovaquia, desaparecieron todos estos países, cayó el muro de Berlín. ¿Y después qué? No es que cayó el muro de Berlín y al otro día hubo elecciones y al otro día hubo democracia en todos lados y al otro día se respetaron los derechos humanos y hubo libertad de prensa y libertad de culto y todo tipo de libertades. No fue así. Las transiciones son complejas y las transiciones, además de complejas, son extensas y son siempre diferentes. No fue igual el caso de Alemania, que el caso de Turkmenistán, que el caso de Georgia, que el caso de Rumania. Todos los casos fueron distintos, todos los casos tuvieron sus particularidades y todos los casos tuvieron resultados distintos.
Entonces, esa es una de las primeras conclusiones con las que quiero que se queden a la hora de terminar esta clase. Todos los casos fueron distintos y todas las transiciones fueron distintas. La otra conclusión, el otro punto que quiero que se queden una vez que termine esta clase, es, vamos a hablar de países que no suelen estar en la agenda de medios argentinos. Bueno, quizás ahora, porque hubo una guerra, se habló un poquito más de algún que otro país. Quizás este año se habló un poquito más de otros países porque estuvieron pasando unas cuantas cosas interesantes, pero en general son países que no tenemos en nuestro radar. Entonces quiero que una vez que termine esta clase, también se interesen por estos países, que también están en el mismo planeta que nosotros, y están en el mismo planeta que países que suelen llamarnos más la atención. No quiero decir que las elecciones de este domingo en Moldavia sean más importantes que las elecciones en Estados Unidos de hace unos días. De ninguna forma. Pero sí quiero decir que son importantes, que están pasando muchas cosas en distintos países que no tenemos en el radar y que hay que prestarles atención también. También nos pueden interesar esas cosas. Especialmente ustedes como estudiantes que tienen que abrir el juego. Bueno, dicho todo eso, de nuevo, el chat está abierto. Dame un segundo que voy a abrir la presentación. Bueno, espero que se vea bien. De nuevo, el chat está abierto. Empecemos por marcar algunos límites, ¿no? En rojo tenemos los miembros del Pacto de Varsovia, esta alianza militar, pero también política, que involucraba a los países comunistas. ¿A todos los países comunistas? No, ni siquiera a todos los países comunistas de Europa. De hecho, fíjense que tenemos a dos países en los Balcanes, a Yugoslavia y Albania, que están en otro color. No formaban parte del Pacto de Varsovia. Acá está bien, están divididos algunos países que eran parte de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética llegaba hasta acá. Esta línea hasta Ucrania y Moldavia de un lado, Bielorrusia y Lituania de este lado. Eso como para tener una idea de qué estamos hablando. Y además hay algunos países que no están en este mapa porque no forman parte de Europa, que son los de Asia Central, de Kazajistán hacia el este. Entonces les decía que esto va a ser un juego. Yo les voy a mostrar algunas imágenes. Y van a tener que adivinar de qué país estamos hablando. Si adivinan, hablamos de ese país, si no, pasamos al siguiente. La idea es que sea rápido, muchachos, muchachas. Si no, no es gracioso. Si no, esto no es divertido. Pero obviamente, como les decía, no se los voy a hacer tan fácil. No les voy a poner la bandera o el presidente y listo, o un mapa. Vamos a hacer fotos que sean un poquito más divertidas. Entonces, por ejemplo, si yo les muestro esta foto y les pregunto dónde es, esta es una prueba. A ver, manos en el teclado, espero que todos estén con computadora y no con celular, sería un poquito más complicado. ¿Quieren adivinar? No vamos a hablar de este país, pero ¿quieren adivinar de qué país se trata? Esta es una foto actual, la saqué yo hace 2 años más o menos. ¿Alguien tiene idea? Es en Alemania, exactamente, es en una ciudad que se llama Chemnitz actualmente, que en algún momento de la vida se llamaba Karl-Marx-Stadt, la ciudad de Karl Marx. Y al día de hoy esto es pleno centro de Chemnitz, pleno centro de una ciudad alemana de la ex Alemania Oriental. Pero esto para que se den una idea. Así que ahora sí, espero que como Agustina, como Matías, tengan las manos en el teclado, es muy importante. No hay premios, eso sí, pero lo siento mucho. El primer país del que vamos a hablar, si sale bien, si no, quedará para más tarde, les doy una pista. Estos 3 tipos fueron presidentes, y es muy difícil que adivinen este país, pero por eso quería empezar con este. Estos 3 tipos fueron presidentes. Para que se den una idea, este muchacho, el primero, fue presidente durante 20 años, desde 1990 hasta el año 2010. En el año 2010 fue expulsado del poder y se exilió, actualmente vive en Moscú. Este segundo muchacho asumió en el año 2010, fue presidente desde el año 2010 hasta el año 2017,
Eh, perdón, de 2005 a 2010 fue presidente. Y fue expulsado del poder también, se exilió también. Actualmente está en Minsk, Bielorrusia. Ah, mira, me gusta la oferta de Gabriel. Actualmente está en Bielorrusia, está exiliado y fue condenado en ausencia por asesinar manifestantes. El tercero fue también presidente entre el año 2015 y el 2017 y está preso desde el año pasado. O sea, tenemos a dos exiliados, uno de ellos condenado, pero todavía en el exilio, y el tercero condenado el año pasado por corrupción y por homicidio involuntario, dicho sea de paso, que fue liberado hace unas pocas semanas, fue liberado en medio de unas manifestaciones. Eso significa que estamos hablando de algo muy actual. ¿Alguien tiene idea de qué país estamos hablando? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada por acá? ¿Nada por allá? Mongolia, no, no es Mongolia. Kirguistán, bien Melanie, genial, vamos a hablar de Kirguistán. Hay algo muy interesante, antes de hablar de Kirguistán propiamente dicho, que es, yo decía antes que este es el tercer año que doy esta clase, y este año pasaron muchas cosas en toda la región. Eso significa que muchas de las cosas que preparé para el año pasado cambiaron. Lo que me hace volver a una de las conclusiones. Fíjense qué está pasando en esta zona. Están pasando muchas cosas y este año fue particularmente interesante en esta zona. Decía en un principio, vamos a hablar de Kirguistán, este país acá, de Asia Central, el segundo país más chico de Asia Central, que tiene algo muy interesante. El primer presidente se llamaba Akayev, era este señor pelado de acá. Akayev lo que tenía de interesante es que venía del Partido Comunista Soviético, pero no lo lideraba a nivel regional, que es algo distinto a lo que pasa en otros países de Asia Central. No es lo que pasó en Kazajistán, no es lo que pasó en Uzbekistán, en Turkmenistán, donde el que quedó como líder era el líder del comunismo regional, del Partido Comunista Regional, de esa república en particular. Pero Akayev no. Akayev cae en la presidencia medio por accidente y va a ser un tipo que tiene políticas muy interesantes, políticas de apertura económica, de apertura política. Entonces lo quieren mucho en Occidente en general, al principio. El problema es que Akayev eventualmente se va volviendo cada vez más y más y más autocrático y cada vez menos democrático, como muchos tipos que llevan mucho tiempo en el poder. Entonces, en el año 2010 hay una manifestación popular, una revolución, año 2005, hay una revolución y Akayev termina siendo expulsado del poder, se va a Moscú y desde la embajada de Kirguistán en Moscú renuncia. Después de eso no vuelve nunca más. Asume otro presidente, año 2005, que se llama Bakiyev, y Bakiyev le va a pasar algo muy parecido, solo que las revueltas son en el año 2010. De nuevo, otra vez, el segundo presidente del país, segunda vez que es expulsado del poder, segunda vez por manifestaciones populares. Se exilia, se va a Minsk, eventualmente va a ser condenado por asesinar manifestantes durante esta revolución del año 2010. Aquí lo tenemos, a Bakiyev, esto fue el año pasado, en Bielorrusia, en Minsk, con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que le regaló flores por sus 70 años. Para que se den una idea de con qué clase de gente se junta Bakiyev. Bueno, entonces después de esto dijimos, dos presidentes, hay que hacer un cambio. Dos presidentes expulsados, manifestaciones populares, hay que hacer algún cambio, hay que cambiar algo, si no va a seguir siendo todo igual. Entonces se cambió la constitución y Kirguistán se convirtió en el único país de la región en tener un régimen parlamentario. Ya no tenemos un régimen presidencialista, tenemos un régimen parlamentario. Y asume este muchacho, que se llama Atambayev, asume en el año 2011, pero decía, está preso, también. Dos exiliados, un preso, lo apresaron en el año 2019 por corrupción y por homicidio involuntario. Bueno, está bien, ya nos sacamos de encima a tres presidentes problemáticos. ¿Qué hacemos? Asumió entonces como presidente este muchacho que se llama Shembekov, y acá lo vemos con Atambayev, el que fue condenado el año pasado. Estos dos tipos, dos expresidentes,
eran enemigos políticos. Este año hubo elecciones parlamentarias en Kirguistán, y como estaban muy peleados entre ellos, dijeron, y había muchas dudas sobre las elecciones, dijeron, bueno, no se presentan los principales partidos a elecciones, se presentan dos partidos nuevos. El problema es que esos dos partidos, uno era apoyado por Atambayev, el otro era apoyado por Shevchenko, y hubo muchísimas denuncias de fraude, muchísimas denuncias de compra de votos. Entonces, ¿qué pasó? Caos, de nuevo, manifestaciones, de nuevo, por tercera vez. Tenemos tres presidentes, el presidente terminó renunciando también el primer ministro. De hecho, desde que se cambió la Constitución en el año 2010, en 10 años hubo 14 primeros ministros, hubo 14 gobiernos en 10 años. Y asumió, en el medio de toda esta gran disputa, en medio de este caos social, asumió Shaparov. Shaparov, lo que tiene de interesante es que estaba preso, también estaba preso hasta las manifestaciones. En el medio de las manifestaciones liberaron a Atambayev, que estaba preso, y liberaron a Shaparov, que estaba preso por secuestro. Para que se den una idea, este muchacho que estaba preso por secuestro había sido condenado a 11 años en el año 2017, a 11 años de prisión, fue liberado, y ¿saben qué? Ahora no solo es presidente, además es primer ministro, las dos cosas al mismo tiempo. Eso está pasando hoy en Kirguistán. Un país que lo que tiene interesante es 3 revoluciones, 3 manifestaciones populares enormes, año 2005, año 2010 y año 2020, 14 primeros ministros, 14 gobiernos distintos en 10 años, y el único país parlamentario de la región. Hay un concepto muy interesante en Kirguistán, que es el de puerta podrida. ¿Qué significa puerta podrida? Que es una puerta que apenas la pateas se cae. No necesitas abrirla, no necesitas forzar la cerradura. Simplemente la moves un poco y se va a caer. Eso es lo que pasa en Kirguistán. Hay tan poca cultura democrática y hubo tantos cambios en el medio que simplemente no hay gobiernos. No hay gobiernos que se mantengan, no hay una fortaleza en el gobierno. Tarde o temprano todos los gobiernos se van a ir cayendo. Eso es lo que está pasando hoy en Kirguistán. Pasemos al siguiente. Dicho sea de paso, el chat está abierto si quieren interrumpir, preguntas, lo que sea, el chat queda abierto. Pasemos a la siguiente. Algunas pistas. Para que se den una idea, hay una bandera de fondo del país, que no la saqué por las dudas. Vean que las banderas están escritas en cirílico. Cirílico es este alfabeto, es un alfabeto que inventaron dos monjes búlgaros, dos sacerdotes búlgaros, que se llaman Kirill y Metodi. Es el alfabeto que se usa en muchos países, por ejemplo en Rusia, que nombro a Rusia porque es un país del que no vamos a hablar. Y se usa también en otros países, por ejemplo en este. Ucrania, sí señor, muy bien Juan. Latvia, no se usa en Latvia el cirílico. De hecho, nunca se usó el cirílico en idioma letón. A diferencia de lo que pasa en Asia Central, por ejemplo, que la mayoría de los idiomas son idiomas túrquicos, o sea que no tienen nada que ver con los idiomas eslavos, y sin embargo toda la rusificación de los años 30, durante la época de Stalin, de la Unión Soviética, llevó a que, por ejemplo, hoy Kazajistán, que habla kazajo, un idioma túrquico mucho más relacionado al turco que al ruso, escriba en alfabeto cirílico. Pero no, Latvia nunca lo usó. Vamos a hablar de Ucrania, uno de mis países favoritos, que es de hecho el país que más trabajo. Ucrania tuvo algo muy interesante, que es, decía en un principio que muchos países tuvieron transiciones complejas, los países tuvieron transiciones distintas entre sí. Y algunas fueron más complejas que otras. Por ejemplo, los países bálticos, una vez que cayó la Unión Soviética, Estonia, Lituania y Letonia, una vez que cayó la Unión Soviética, enseguida dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto, dieron vuelta a la página, el comunismo terminó, la Unión Soviética terminó, y enseguida, casi enseguida se unieron a la OTAN, pronto se unieron a la Unión Europea, pronto cambiaron de moneda. Hay otros países que no.
Hubo países que se estancaron un poco en el periodo soviético, que mantuvieron ciertas políticas soviéticas, que mantuvieron, por ejemplo, la figura de un poder unipersonal muy fuerte. De hecho, hubo países también que apenas cayó la Unión Soviética, o poco antes de que cayera la Unión Soviética, se inició una guerra. Por ejemplo, en Tayikistán, en Georgia, en Moldavia, en Armenia y Azerbaiyán, dicho sea de paso. Y hubo un país que tuvo una guerra bastante tiempo después, que es Ucrania. Ucrania, si no están al tanto, está en guerra actualmente desde el año 2014. Lleva 6 años y medio de guerra. ¿Por qué está en guerra Ucrania? Este mapa, les compartí 2 mapas de Ucrania. Por un lado, un mapa, digamos, de étnico, pero que en realidad tiene que ver con el lenguaje. Fíjense que hay 2 colores completamente distintos. De un lado es la población que habla ruso, del otro es la población que habla ucraniano. Eso nos marca no solo una diferencia de idioma, sino también una diferencia cultural muy importante. Y si me apuran un poco, les diría que también es una diferencia étnica. Son 2 pueblos distintos, en general. Ahora, fíjense, este es un mapa electoral de las elecciones presidenciales del 2012, las últimas elecciones presidenciales antes de la guerra, que dije inició en el 2014. Fíjense la relación. El este vota una cosa, el oeste vota la otra. Y si ven cada mapa electoral hasta el año pasado, que el año pasado hubo elecciones presidenciales en Ucrania y pasaron cosas muy raras, no importa, no vamos a hablar de eso. Todos los mapas electorales, desde la caída del comunismo hasta el año pasado, siguen más o menos la misma lógica. El este vota una cosa, el sudeste en realidad vota una cosa, y el noroeste vota la otra. Son como 2 países en uno. Ahora, lo que pasó en el año 2014 es que había un presidente en el gobierno que se llama Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych venía de cerca de Donetsk. O sea, venía del lado más cercano cultural y políticamente a Rusia. Él era presidente y decidió en noviembre del año 2013 darle la espalda a un acuerdo con la Unión Europea. Claro, mucha gente interpretó eso como un acercamiento de facto a Rusia. Nos alejamos de la Unión Europea para acercarnos a Rusia. Y claro, una cosa fue llevando a la otra. Acercarse a Rusia significa ser menos democrático, significa alejarse de la Unión Europea con todo lo que eso implica, alejarse de la plata, por ejemplo, de las inversiones de la Unión Europea. Y además, dato de color, Viktor Yanukovych ya había sido presidente. Bueno, en realidad ya había ganado elecciones, porque no llegó a asumir. En el año 2004 hubo manifestaciones populares que impidieron que Yanukovych asumiera. ¿Por qué? Porque eventualmente se demostró que esas elecciones habían sido fraudulentas. Cuestión que a Yanukovych le empiezan a hacer estas protestas cada vez más grandes, cada vez más fuertes, y lo terminan derrocando, lo terminan expulsando del poder en febrero del año 2014. Él va a decir que no, que en realidad le hicieron un golpe de Estado, que él no renunció, no importa. Se termina yendo a Rusia, donde sigue al día de hoy, no volvió nunca más Viktor Yanukovych. Ahora, ¿qué pasó con toda esta gente? Toda esta gente que apoyaba al partido de Viktor Yanukovych y que lo había votado. Que de pronto le dicen, che, el presidente ese que vos votaste, que vos apoyabas, bueno, ya no es más presidente, porque era un dictador, porque era autocrático, porque era, no sé, poco democrático, porque le dio la espalda a la Unión Europea, fíjense. ¿Qué pasó? Pasaron 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, en esta región, en todo el oeste, es una región mucho más, por un lado, pro-occidental, mucho más cercana a la Unión Europea, pero por el otro es una región muy nacionalista. Si de un lado miran más a Rusia, de este lado hay mucho nacionalismo. Y en Ucrania existió en algún momento de la vida algo que se llamó UPA. UPA es la sigla de Ejército Insurgente Ucraniano. Fue un ejército, una organización paramilitar que desde los años 20, desde que Ucrania fue anexado a la Unión Soviética,
luchaba por la independencia de Ucrania. Hasta ahí todo normal. Un ejército, una agrupación paramilitar local que luchaba por la independencia. El problema es que eventualmente hubo una segunda guerra, eventualmente hubo una invasión nazi, los nazis invadieron Ucrania, y en el medio de Ucrania luchaban los soviéticos, el ejército rojo, contra los nazis. ¿De qué lado se puso el UPA? ¿De qué lado se puso el ejército insurgente ucraniano? Del lado nazi. Y no solo se puso del lado nazi para colaborar en contra de la Unión Soviética, por ejemplo, y a favor de la independencia de Ucrania, sino que se puso del lado nazi también para garantizar una Ucrania para los ucranianos. A ver, ¿qué significa una Ucrania para los ucranianos? Significa para los ucranianos y para nadie más. Eso significa que en buena parte de lo que es el occidente de Ucrania, especialmente en una región que se llama Galicia, hubo matanzas sistemáticas, por ejemplo, contra polacos, por ejemplo, contra judíos. Y uno de los líderes de esta organización, del UPA, durante esta época, se llamaba Roman Shухevich. Roman Shухevich, él mismo, además de formar parte del ejército nazi en un momento, llevó adelante una matanza contra, por ejemplo, 100.000 polacos civiles. Por ejemplo. Estas fotos, que son actuales, vean la bandera. La bandera rojinegra era la bandera del UPA. El año 2014 marcó el fin de una etapa. Por un lado, ya no queremos tener nada que ver con Rusia, tampoco queremos tener nada que ver con la Unión Soviética. De hecho, a partir de entonces se prohibieron los partidos comunistas en Ucrania, se prohibió toda simbología comunista en Ucrania. Está prohibido, puedes ir a la cárcel si, por ejemplo, usas una remera con un hoz y un martillo. Mientras que, no sé, vas a Budapest, vas a Hungría y te venden los llaveritos con la hoja y el martillo en cualquier negocio de recuerdos, de souvenir. Entonces Ucrania cambió mucho. Se volvió cada vez, cierto sector de Ucrania, se volvió cada vez más nacionalista y se empezó a reivindicar la figura de Roman Shухevich y de Bandera, que fue, Stepan Bandera fue el fundador de todos estos movimientos mucho antes. Estas fotos son actuales, fíjense. Son banderas de, por ejemplo, colaboracionistas nazis. Entonces, cuando se inició la guerra, ya no solo tenía que ver con qué pasa con Yanukovych, qué pasa con el presidente, si es presidente o no, no importa. También tiene que ver con qué queremos que sea Ucrania. ¿Qué va a ser nuestro país a partir de ahora? Ok, entre 1991, entre la independencia y el principio de la guerra, pasaron muchos años. En todos esos años, ¿qué pasó? ¿Qué identidad construyó Ucrania? ¿Queremos ser una Ucrania para los ucranianos? ¿Queremos ser una Ucrania para, por ejemplo, los rusos, o los polacos, o los judíos, o quien sea que viva en esta región? ¿Que viva en todo este gran territorio que es Ucrania, el país más grande de Europa, sin contar a Rusia? ¿Qué queremos? Entonces, claro, cuando se levantó esta zona y se inició la guerra, esta zona de Donetsk y Lugansk, estas dos provincias, dos oblasts en realidad, luchaban también contra eso, con la idea de una Ucrania para los ucranianos. Es la pregunta, bueno, nosotros somos rusos y quedamos acá y hablamos en ruso, ¿qué vamos a hacer? Nos echan. A ver, Sabrina, decime, ¿querés habilitar el micrófono? ¿Querés preguntar por chat? Hola, sí, ¿qué tal? Dime. Sí, quería preguntarte un poco del tema de Crimea, que hace poco, bueno, una anexación, y vos lo marcaste como, en el mapa aparece como con una cultura bastante cerca de la rusa, y yo tenía entendido que en realidad enseñaban ucraniano y tenían bastante cultura ucraniana, y luego de la anexación, después de un año, como que se había cambiado drásticamente esa cultura. ¿Cómo fue esa transición? Bien, es una buena pregunta. En realidad, a ver, por un lado, lo que pasa en Donetsk y Lugansk, esta zona no tiene nada que ver con lo que pasa en Crimea. Son dos cuestiones en paralelo que pasan al mismo tiempo, pasan en el 2014, al mismo tiempo, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Durante la Unión Soviética,
Crimea pasa a la órbita administrativa de Ucrania, cuando hasta entonces había sido parte de Rusia, había sido parte del Imperio Ruso antes de la creación de la Unión Soviética. Claro, en el marco de la Unión Soviética no importa demasiado si administrativamente es parte de la República de Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, o es parte de la República Socialista Soviética de Rusia. Mucho no cambiaba porque seguían siendo el mismo país, seguían siendo la Unión Soviética. Claro, una vez que se independiza Ucrania, se queda con los territorios de la República Socialista Soviética de Ucrania, incluyendo Crimea. Va a caer Yanukovych, se va a levantar la región oriental, van a tomar las armas, se va a iniciar una guerra, y también se va, toda esta región occidental, también van a tomar las armas, por ejemplo, esta gente. Y por ejemplo, esta gente, Azov, uno de los grupos paramilitares que se formaron del lado más, si se quiere, prooccidental, para luchar en la guerra en contra de los rusos, digamos. En el medio de todo eso, Rusia aprovecha, invade Crimea, entran los hombrecitos de verde, como se llamaron entonces, y se hace un referéndum muy forzado, probablemente poco democrático, y Crimea termina declarando su independencia, y 2 días después pide oficialmente ser anexado a Rusia, y Rusia dice, por favor, vengan conmigo. Y desde entonces Crimea es de facto parte de la Federación Rusa. Casi ningún país del mundo lo reconoce como parte de la Federación Rusa, se considera un territorio en disputa, pero de facto hoy pertenece a Rusia. De hecho, Rusia construyó un puente, el puente más largo de Europa, más extenso de Europa, acá, que se llama el puente de Kerch, por el estrecho de Kerch, acá al sur del mar de Azov. Y los ucranianos, más allá de que están muy enojados porque les robaron parte de un territorio, también están muy enojados porque acá, por ejemplo, acá está Mariupol, que Mariupol es un puerto muy importante. Y si construís un puente acá, bloqueás esta salida, o complicás por lo menos la salida de estos puertos, de los barcos que salen de Mariupol hacia el Mar Negro, del Mar Negro al Mediterráneo, del Mediterráneo al Atlántico. Pero sí, la enorme mayoría de los habitantes de Crimea hablaban ruso, igual que, por ejemplo, la enorme mayoría de los habitantes de Odessa. Y de todas formas, Crimea era un territorio muy mixto. Tenías ucranianos, tenías rusos, étnicamente, y además tenías tártaros, que los tártaros son otra cosa, es otra etnia distinta. En general, la enorme mayoría de los tártaros son musulmanes. Entonces no tienen nada que ver con el resto de los ucranianos. Ahora, es muy curioso esto, espero no irme demasiado del tema, que no tenemos tanto tiempo. Al mismo tiempo que se reivindicaba a Lupa y se hablaba de una Ucrania para los ucranianos, al mismo tiempo se hablaba de Crimea es Ucrania, cuando buena parte de la población es musulmana y es tártaro. Entonces, ¿cómo combinamos las dos cosas? Ese discurso está lleno de contradicciones. Y la respuesta en general es, esto es propaganda rusa. Entonces, yo lo que suelo recomendar es, no sé si usan Twitter, si no usan Twitter deberían, es seguir a un tipo que se llama, se los voy a escribir, Eduard Dolinsky. Eduard Dolinsky es ucraniano y es el presidente del comité judío, es director del comité judío ucraniano. No es ruso, no trabaja para Sputnik, no trabaja para el Kremlin, es un ucraniano judío y punto. Y se dedica a recopilar información, imágenes y difundir imágenes de cómo a partir del año 2014 cada vez se reivindica a más y más colaboradores del nazismo. Tipos que mataron a un montón de civiles, no solo judíos. Monumentos, banderas, premios, medallas, de todo. Recomiendo mucho seguirlo a este tipo porque es realmente muy interesante. Y de nuevo, insisto, no trabaja para Sputnik, no trabaja para RT, no trabaja para Putin. No tiene nada que ver, es ucraniano. Y bueno, la guerra sigue. De un lado, yo no sé si ustedes me ven o ven solo la pantalla. No, pero no. lo que voy a... Vemos ambas cosas.
Ah, ¿me ven también a mí? Genial. Sí. Entonces lo que voy a hacer es, en el medio de la guerra, dos territorios, Donetsk y Lugansk, se declararon independientes. Así que tenemos dos repúblicas de facto creadas en el año 2014. Estas son las banderitas que me compré allá, porque yo soy medio fan de la vexilología. La bandera de la República Popular de Donetsk, Donetskaya Narodnaya Respublika, y la bandera de la República Popular de Lugansk. Y también me compré, que me parece interesante mostrárselos, espero que lo vean, este imancito con la bandera de la República Popular de Donetsk, que dice en ruso y no en ucraniano, Yagarju Stoyanie Ukrop, que significa estoy orgulloso de no ser un ukrop, que es una forma muy despectiva de referirse a los ucranianos. Digamos, hablando mal y pronto, estoy orgulloso de no ser un fucking ucraniano. Eso dice este imán. Estas dos repúblicas existen de facto, es un territorio que Ucrania no controla, y el año pasado asumió un nuevo presidente que se llama Volodymyr Zelensky, y hace poco escuché una entrevista que le hicieron que dice que si él no logra retomar el control de estos territorios para cuando termine su mandato, se irá a su casa y se aleja de la política para siempre porque lo considera un fracaso. ¿Pasamos a otro tema? ¿Ideas? Ya les doy una pauta que no hay cirílico acá. Esto está escrito en el idioma local. Eso significa que no es, por ejemplo, Lituania. Bien, Pedro, genial. 3 seguidos. Buenísimo, me encantó. Me encanta, porque me gusta mucho hablar de este país en particular, porque acá no hablamos de guerra, no hay nada complicado. Es simplemente algunas cositas de color. Por un lado, decíamos que las transiciones fueron complicadas y sin embargo los países bálticos fueron los primeros en darse vuelta. Fueron los primeros en dar vuelta a la página y decir, acá terminó la Unión Soviética, nosotros no tenemos nada que ver. De hecho, los 3 países bálticos festejan su Día de la Independencia, no en 1991, la fecha en la que se reindependizan en 1991, sino que festejan su primera independencia con la caída del Imperio Ruso, en 1918. Hay muchos países que se independizan en ese periodo, no solo los bálticos. Ucrania se independiza, Georgia se independiza, Armenia, Polonia vuelve a ser un país después de como 300 años. Muchos países que se independizan en 1918, 18, 19, en esa época. Entonces Lituania festeja su Día de la Independencia de 1918 y considera todo el periodo soviético como una invasión. Y 1991 no es la independencia, sino que es una liberación o una reindependencia, si quieren. Ahora, para alcanzar eso, lo que hicieron los 3 países bálticos fue, en 1989, querían llamar la atención del mundo. Fíjense, estamos invadidos hace más de 50 años. Fíjense, queremos ser independientes. La Unión Soviética se está cayendo, nosotros queremos volver a ser un país, mírennos, préstenos un poco de atención. Sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo, que cayó el muro de Berlín, están pasando muchas cosas muy importantes, pero préstennos atención también a nosotros. Entonces, el 23 de agosto de 1989, pasó algo muy interesante en los 3 países bálticos. ¿Por qué el 23 de agosto? Dato de color. El 23 de agosto, exactamente 50 años antes, 23 de agosto de 1939, se firmó el pacto que se suponía secreto, Ribbentrop-Molotov. Fue un pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi para básicamente dividirse Europa una vez que terminara la guerra. ¿Qué le queda a cada uno? Cuando se cumplen 50 años del pacto Ribbentrop-Molotov, ya te doy la palabra, Florencia, dame medio segundo que termino con esta idea. Se cumplen 50 años y 2 millones de personas, el 23 de agosto de 1989, 2 millones de personas se unen en una cadena humana que era, hasta el año 2004, era récord Guinness como la mayor cadena humana de la historia, en 600 kilómetros que unen las capitales de las 3 repúblicas de Lituania, Letonia y Estonia, unen sus manos para llamar la atención, simplemente para decir, mírennos, fíjense, queremos volver a ser independientes, presten atención también, apóyennos. Y les fue muy bien. Les fue muy bien, de hecho se independizaron enseguida, no hubo mayores problemas en esa independencia, no hubo guerra en ninguno de los 3 países.
Y la cadena báltica, como se llama, es hoy por hoy un hito. De hecho, hay monumentos a la cadena báltica, en algún momento se hicieron monedas conmemorativas de la cadena báltica, y nada, es un dato de color. Antes de pasar al siguiente tema, que es la otra foto, Florencia, decime. ¿Se escucha? Espero que sí. Nada, mi pregunta era si justamente en los países bálticos pertenecientes a la Unión Soviética no hubo una influencia por parte de los países escandinavos, por ejemplo Finlandia, con su separación de Rusia a principios de siglo, si no hubo cierta influencia ideológica de independencia de ellos mismos. No sé si. Bien, es una buena pregunta. En 1916, no me acuerdo qué día, me suena que es el 5 de diciembre de 1916, Finlandia se independiza, primero como reino y después como república, y los estonios siempre se sintieron mucho más identificados con Finlandia que con Lituania o Letonia, y ni que hablar que con Rusia. Y sí, el problema es que, igual que Finlandia, pertenecían al Imperio Ruso. Y sí, igual que Finlandia, se independizan en 1918. Ahora, todo lo que pasa después les pasa por encima. ¿Por qué? Porque estos tres países son independientes hasta la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial tienen un problema gravísimo, que es el mismo problema que tiene Polonia, que es que quedan en el medio. De un lado tienen a Alemania, del otro lado tienen a la Unión Soviética, y los atacan de los dos lados. Letonia, toda la ciudad de Riga, la capital de Letonia, y a partir de entonces pasa a manos de la Unión Soviética, los tres países. Creo, si mal no recuerdo, los tres en 1940 quedan en la Unión Soviética. Pero así como primero invadieron los nazis y mataron a un montón de gente, después tomaron los soviéticos y mataron a un montón de gente. Y mandaron a muchos latvios, por ejemplo, letones, a gulags, a campos en Siberia. Entonces, y hay otro tema, yo quería hablar de Letonia más adelante, pero una cuestión de color, es que termina habiendo un crecimiento muy grande de la población rusa en Letonia. Cada vez hay más y más y más y más rusos. Entonces, el movimiento nacionalista, el movimiento independentista termina bajando un poco, más allá de toda la represión soviética, los nacionalismos y demás. Espero haber contestado la pregunta. Y un datito de color, hablando de las transiciones, es que en el medio de todas estas transiciones, a principios de los años 90, en Lituania se crea un país medio en serio, medio en chiste, medio en broma, que se llama República de Užupis. ¿Qué era esta República de Užupis? Bueno, en realidad eran unos estudiantes de arte que decidieron fundar una república, porque sí, en Vilnius, o Vilna, la capital de Lituania, que era una forma de también dar vuelta a la página. Fíjense, ya no somos la Unión Soviética. Ahora tenemos ciertas libertades, por ejemplo, de expresión, y podemos cambiar las cosas. Entonces, el 1 de abril de 1997 se funda la República de Užupis en un barrio de Vilnius, de la capital de Lituania, con su propia bandera, su propio presidente, su propio ejército, sus propios diplomáticos, hasta tienen un archiduque. Esta, de hecho, es su bandera. Y además, lo que me parece más simpático de esta república, que es un gran símbolo de la transición en Lituania, es que tiene una constitución nacional de 39 artículos, que les voy a leer algunos, mis preferidos. Artículo 12. Un perro tiene derecho a ser un perro. Artículo 29. Nadie puede compartir lo que no posee. Artículo 3. Todos tienen derecho a morir, pero esta no es una obligación. Artículo 24. Todos tienen derecho a no entender nada. Artículo 26. Todos tienen derecho a festejar o no su cumpleaños. Muy importante, especialmente en pandemia. Artículo 27. Todos deben recordar su nombre. Y artículo 37, casi el último, y probablemente mi preferido, todos tienen derecho a no tener derechos. República de Užupis.
Bueno, pasemos a otro. ¿Ideas? Estas fotos son actuales. Esto es de ahora. Vean la hoz y el martillo y toda la simbología soviética. No es de la Unión Soviética, es de ahora. ¿Alguien sabe de qué es esta bandera? Bandera actual, ¿eh? ¿Alguna idea? Moldavia. Bien, Florencia, bien, Juan. Fantástico. ¿Qué es esto? ¿Qué es Moldavia y qué es esta bandera? Moldavia fue uno de los países, como los que nombré antes, como Tayikistán, como Georgia, como Azerbaiyán, como Armenia, que casi enseguida que se independizan, empieza una guerra. ¿Por qué empieza una guerra? Por este territorio. Este territorio, que acá está marcado como Transnistria, es el territorio al otro lado del río Dniester, de este río. En que acá está marcadito de otro color. Esa región, esta región de Transnistria, era una región particularmente industrializada. De hecho, el 40% del PBI y el 90% de la producción eléctrica de Moldavia venían de esta región tan chiquitita. 40% del PBI, fíjense qué región chiquitita. Y es una región muy industrializada, bastante rica, comparada con el resto de Moldavia, que es un país casi totalmente rural, casi totalmente agrícola. Y además es una región más cerca del oriente, es la región más oriental. Entonces en esta zona, si de este lado teníamos moldavos, teníamos rumanos, en esta zona había ucranianos y había muchos rusos. Entonces eran distintos pueblos. Es algo así muy parecido a lo que pasa en Ucrania. Cuando se independiza Moldavia, una de las primeras cosas que hace es decir que el único idioma oficial es el moldavo. En realidad el moldavo no existe como idioma, es otra discusión, es idioma rumano. Si el idioma moldavo es como el idioma argentino. Pero digamos que es el moldavo para hacer las cosas más fáciles. Eso significa que toda esta gente que vivía acá, que hablaba predominantemente ruso, queda fuera. Ya no pueden educarse en su idioma, ya no pueden, no sé, ser juzgados en su idioma, por ejemplo. Pero además de rusos y ucranianos, en esta zona habían quedado muchas armas y muchos soldados. Entonces inicia una guerra, y esta guerra la van a ganar los transnistrios, y van a declarar la independencia. Al día de hoy, la República de Pridnestrova, o República de Transnistria, sigue siendo de facto independiente. De hecho, este año cumplió 25 años, hubo desfiles militares muy grandes, les recomiendo ver videitos porque es bastante pintoresco. No es un país comunista, ni mucho menos, simplemente mantiene la estética, mantiene la simbología de esa época, y de hecho esta era la bandera de la República Socialista Soviética de Moldavia. Un datito de color sobre esto: Transnistria tiene las únicas monedas de curso legal en el mundo hechas de plástico. Dato curioso. Pero ahora sí, volviendo a Moldavia, propiamente dicho, este es el presidente de Moldavia, que se llama Igor Dodon. Dodon asumió el año 2016, es un tipo particularmente cercano a Rusia. Moldavia, para que se den una idea, fue el único país de la ex Unión Soviética en donde el Partido Comunista, como tal, con ese nombre, volvió a gobernar. Y este tipo, el actual presidente, viene del socialismo, que es un poco el heredero de facto del Partido Comunista. Y asumió el año 2016 porque antes había un gobierno mucho más prooccidental. Y claro, cuando hubo un gobierno mucho más prooccidental, a Rusia no le gustó nada. Rusia impuso ciertas sanciones y restricciones a la importación de productos agrícolas moldavos. Y decía antes que Moldavia es un país casi totalmente agrícola. Entonces se le destrozó la economía al país. Claro, en el 2016, este tipo, que era mucho más cercano a Rusia, que se decía admirador de Putin, se presenta presidente y gana. Ahora, ¿quién es esta señorita de acá? Señora, en realidad, porque de hecho es más grande que el presidente. Maya Sandu es candidata a presidente. ¿Por qué candidata? Porque este domingo hay elecciones. Les decía antes que quiero que presten atención a esta zona, que pasan cosas importantes. Este domingo hay elecciones. Y tenemos por un lado al presidente, que viene de un palo mucho más cercano a Rusia, que viene del socialismo, y por el otro tenemos a Maya Sandu, que es mucho más prooccidental. Esta idea de ¿nos acercamos a uno o nos acercamos al otro?
¿qué somos? Y en el medio hay partidos, por ejemplo, hay un partido en Moldavia que aspira a la reunificación con Rumania. Eran hasta la Segunda Guerra Mundial un mismo país, fueron un reino. Hablan el mismo idioma, son la misma gente. Entonces, hay partidos que apoyan esta reunificación, pero los dos partidos que nos interesan, que de hecho esta semana, este domingo, es la segunda vuelta, es un balotaje entre estos dos, es por un lado algo mucho más pro-oriental, más pro-Rusia, y por el otro algo mucho más pro-occidental. Para mí, va a ganar este muchacho. Pero presten la atención a ver qué pasa este fin de semana. Titograd, la ciudad de Tito. ¿Dónde era Titograd? ¿Alguien sabe? Es una ciudad que cambió de nombre, capital de un país. Montenegro, así es. ¿Ubican a este muchacho? Espero que lo estén viendo. Pero Yugoslavia no existe más. Tito. Tito era el líder de Yugoslavia, así es, Josip Broz Tito. La actual ciudad de Podgorica, capital de Montenegro, era una ciudad en Yugoslavia, así es, exactamente. Actualmente se llama Podgorica, es la capital de Montenegro, uno de los países más nuevos del planeta, que se independiza en el año 2006. Ahora, pasa algo muy interesante en Montenegro. Montenegro fue el único país de la vieja Yugoslavia que no se independiza enseguida, no se independiza con las guerras yugoslavas de principios de los 90. Después tenemos a Kosovo, Kosovo es otro caso, no importa. ¿Por qué? Porque estaba en el poder este señor de acá, que se llama Milo Đukanović. Milo Đukanović venía del socialismo y se acerca mucho, era muy aliado de Slobodan Milošević. Milošević, el líder de Serbia durante las guerras yugoslavas. Un tipo que eventualmente terminaría condenado en La Haya por crímenes de guerra y todo eso. Milo Đukanović se acerca mucho, entonces Montenegro se queda con Serbia, primero como República Federal de Yugoslavia, después como Serbia y Montenegro, que tal vez se acuerdan, jugó contra Argentina en el Mundial del 2006, se comió 6 goles. Pero eventualmente Đukanović se va a ir alejando de Serbia, cada vez más y más y más, hasta el año 2006 que se independiza, y le va a terminar dando la espalda a Serbia. Serbia es un país bastante cercano a Rusia, de cierta forma, mucho más pro-oriental, si se quiere. Pero en el año 2016, Đukanović sigue siendo gobernante de Montenegro, de una forma u otra, fue presidente, fue primer ministro, de todas formas fue el mandamás. En el año 2016, Montenegro se incorpora a la OTAN, y para Serbia fue un golpazo, un golpe durísimo. Vean este mapa. Este mapa es un mapa étnico de Montenegro. En rojo los montenegrinos, en azul los serbios. Vean que es un país muy mixto. Es un país con muchos serbios. Entonces, cuando Montenegro se incorpora a la OTAN, a muchos serbios no le gustó nada. Y Đukanović se volvió cada vez más y más y más fuerte. De hecho, se volvió cada vez más y más autoritario. Tanto que, por ejemplo, en el año 2015 fue reconocido por el Proyecto de Informe sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción, la OCCRP, como la persona que más ha hecho en el mundo para promover la actividad criminal organizada y la corrupción. Un tipazo, Đukanović. Pero, como se incorpora a la OTAN y le da la espalda a Serbia y qué sé yo, termina siendo un gran aliado de, por ejemplo, la OTAN. Ahora, todo venía más o menos bien hasta el año pasado. El año pasado, Đukanović su gobierno decidió, hacer una ley por la cual los bienes, sobre todo los bienes inmuebles, los edificios de la Iglesia Ortodoxa, pasaban a manos del Estado. Y la Iglesia Ortodoxa es serbia, es la Iglesia Ortodoxa serbia en Montenegro. Eso significa que a todos estos azulitos de acá, a todos los serbios, no les gustó nada. Especialmente no les gustó la iglesia. Vean esto es una foto de hace unos 10 días. Capaz que la vieron en algún lado. Murió el arzobispo de la iglesia serbia de Montenegro, hubo muchísima gente en el funeral, y en el medio de una pandemia sacaron a pasear el cadáver y toda la gente le daba besos, y le daba abrazos, y lo tocaba. Eso para que se den una idea de cuán importante es la iglesia montenegrina, la iglesia serbia ortodoxa en Montenegro. Cuestión que se pelearon la iglesia y el gobierno, y este año hubo elecciones parlamentarias, y por primera vez desde 1991,
el partido de Đukanović, que ahora se llama Partido Socialista Democrático, perdió. Cambio rotundo para la política de Montenegro. Ganó un partido mucho más proserbio, un partido apoyado por la Iglesia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No lo sé. De nuevo, vuelvo a lo mismo. Sigan el tema. Que seguro que no se habla de Montenegro en medios argentinos. ¿Qué tenemos acá? Un país que a mí me interesa mucho, un país en el que viví un tiempito, a ver cómo venimos de hora. Un monumento a Hillary Clinton, un monumento a George Bush, Boulevard Donald Trump, calle, Ruga es calle, George Bush. ¿Alguien sabe qué país es este? ¿Qué país le puede construir un monumento a Hillary Clinton? ¿O a George Bush? ¿O le puede poner un Boulevard Donald Trump? Bueno, Israel también, pero Israel es otro tema. ¿A alguien se le ocurre? ¿No es Georgia? ¿No es Bosnia? Es Albania. Sí, señor. Señora. Es Albania, exactamente. Albania tiene dos temas interesantes. Por un lado, este es Edi Rama. Edi Rama es el primer ministro de hace muchos años. Viene del Partido Socialista, pero la verdad es que no tiene nada que ver con el socialismo a esta altura. Albania tiene varias cosas interesantes. Por un lado, que fue un país comunista, pero que no perteneció al Pacto de Varsovia. Perteneció al Pacto de Varsovia por un periodo muy, muy chiquito y después se fue. Y en el medio de la Guerra Fría, cuando tenés al Pacto de Varsovia de un lado y a la OTAN del otro, y tenés al mundo bipolar dividido en dos, en el medio de eso, Albania era enemigo de todos, de todo el planeta. Todo el planeta estaba en contra de Albania. En realidad Albania estaba en contra de todo el planeta, porque nadie le prestaba mucha atención a Albania, como para tenerlo de enemigo. Es un país grande. El líder se llamaba Enver Hoxha. Enver Hoxha era muy fuerte, hizo de Albania básicamente una cárcel. Si somos enemigos de todo el planeta es nuestro enemigo, tenemos que desconfiar de todo el mundo. Y Albania fue una cárcel. Mientras que los yugoslavos podían viajar, inclusive los soviéticos podían viajar a algunos lugares, los albaneses no podían ir a ningún lado. Albania se convirtió en una cárcel hasta la caída del comunismo. Fue el comunismo más cerrado que existió en la historia, para que se den una idea de cómo funcionaba. En algún momento se acercó a Mao, a la China de Mao, pero Mao muere en el 76 y una vez que murió esa alianza se rompió. Entonces era enemigo de todo el mundo. Claro, una vez que murió Hoxha, una vez que cayó el comunismo, unos años después de la muerte de Hoxha, Albania se dio vuelta. Dijo, todo esto que vivimos hasta ahora, que fue terrible, vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a hacer esto. Vieron en Estados Unidos a todo lo contrario a lo que venía hasta ahora. Y hoy por hoy Albania tiene la mejor imagen estadística de Estados Unidos en el planeta. Así tiene un monumento a Hillary Clinton y así tiene su Boulevard Donald Trump. Y no es una cuestión de demócratas o republicanos, es una cuestión del país como un todo. Para que se den una idea de qué anda pasando por ahí. Por otro lado, si todo el planeta es nuestro enemigo, y somos enemigos de todos, y nadie nos quiere, nos van a invadir en cualquier momento, porque además somos comunistas, pero comunistas de verdad, somos mucho más comunistas que todos los demás, entonces nos envidian. Y como nos envidian, nos van a atacar y nos van a invadir. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos búnkers. Para todos. ¿Cuántos búnkers para una población de más o menos 2 millones de personas? 500.000 de búnkers construidos en cada lugar de Albania. Vas a la playa en Albania y tenés búnkers, vas a un cementerio en Albania y tenés búnkers, vas por la ruta en el micro y tenés búnker uno tras otro. Algunos se convirtieron en museos, algunos como este, se convirtió en un bar, café, hamburguesas, sándwich. Pero la gran mayoría están abandonados. Están por todos lados, en el medio del campo, en un cementerio, en la playa, en cualquier lado. De hecho, hay algunos que se convirtieron en hoteles. Dato de color. No estoy hablando del mismo país. ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, esta es Hillary Clinton y su marido en un monumento. Y al ladito del monumento esta tienda, esta foto es mía, de una tienda de ropa que se llama Hillary. Está pegadita a este monumento. Kosovo, bien Facundo. Kosovo es medio raro porque Argentina no lo reconoce como país, la mitad del mundo no lo reconoce como país, vamos a contarlo porque sí.
Este es un mapa étnico de Serbia, incluyendo a Kosovo. Vean que en toda esta región los azules son los serbios, los verdes son los musulmanes, bosníacos, en amarillo tenemos a los húngaros, pero no importa, nos interesa esto. En rojo marrón son los albaneses. Los albaneses no tienen nada que ver con los serbios, ni en región, ni en etnia, ni en idioma, ni en nada. Simplemente son vecinos. Y esta región es actualmente, desde hace unos cuantos años, predominantemente albanesa. Claro, una vez que cae Yugoslavia, que empiezan las guerras, se empiezan a mover todos estos movimientos nacionalistas. La idea de una Serbia para los serbios, un poco como lo que hablábamos de Ucrania antes. Y en el medio tenemos a Slobodan Milošević y esta idea de una Serbia solo para los serbios no funciona. ¿Qué hacemos con todos los demás? ¿Los matamos? ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? ¿Qué hacemos con los albaneses en esta región? Que hoy por hoy son el 95% de esta región. Para que se den una idea, ¿qué hacemos con toda esa gente? ¿La vamos a matar? ¿Qué se les ocurre? Entonces, se invadió esta zona una vez terminada la guerra, la primera guerra yugoslava. Esto empezó en 1998. Esta zona había sido autónoma hasta los 80, durante la época de Tito, había sido autónoma, los albaneses podían estudiar en su idioma, podían hablar en su idioma, podían ser juzgados en su idioma, tenían su propio gobierno. Pero con la muerte de Tito, eso se quita. Y Pristina, Kosovo, pasa a depender exclusivamente de Belgrado, directamente. Claro, las primeras manifestaciones a fines de los 80 no clamaban por independencia, clamaban por recuperar esa autonomía. Pero después se levantaron todos los movimientos nacionalistas en Serbia, y ahí sí se empezó a hablar de independencia. Así se formó el UÇK. UÇK son las siglas en albanés de Ejército de Liberación de Kosovo. Y este era su líder, su primer líder, Adem Yashari, actual aeropuerto de Pristina. Y hasta hace muy poco el Estadio Nacional en Pristina también se llamaba Adem Yashari. A este tipo lo matan en 1998, en marzo de 1998. Lo mata la policía yugoslava porque era un terrorista, un rebelde, un criminal. Él, en realidad lo quieren capturar, él se niega, empieza a luchar y lo terminan matando. Y una vez que lo matan, se inicia la guerra de Kosovo. Esta guerra en Kosovo va a terminar en 1999, después de un bombardeo a Yugoslavia, incluyendo a Montenegro, que en ese momento era parte del mismo país, y termina con 9 años después la independencia de Kosovo. Al día de hoy, más o menos la mitad de los miembros de las Naciones Unidas lo reconoce, Serbia no lo reconoce, Argentina no lo reconoce, y la principal razón, Kosovo-Artsaj, no tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos regiones completamente distintas. ¿Por qué no lo reconocen? Básicamente porque se declara independiente sin un acuerdo. Se declara independiente en forma unilateral. Y eso no es ilegal. A ver, no sé, ustedes viven en Palermo, quieren declarar independiente a Palermo, legalmente se puede. En términos de derecho internacional se puede, no hay ninguna ley en contra de eso. Ahora, políticamente es otro tema. ¿Nos parece bien que Palermo se independice si quiere hacerlo? Es bastante parecido, sí, a la situación entre Azerbaiyán y Armenia, en Nagorno-Karabaj. Si quieren, después lo debatimos, si tenemos tiempo. Bueno, nada, cuestión que se independizó en el año 2008 y desde entonces es de facto un país. Este era el presidente hasta la semana pasada. De nuevo, todas cosas, novedades. Hashim Thaçi. Hashim Thaçi era uno de los líderes de UÇK. La semana pasada renunció a la presidencia porque lo llamaron de La Haya, de la corte en La Haya, para ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, junto a otros miembros de UÇK. Mi opinión, ya era hora de que sea juzgado. En fin, veremos qué pasa con eso. De nuevo, presten la atención. Bueno, ¿cómo venimos de hora? Bien, tenemos un poquito más de tiempo. Este lo hacemos bien cortito. ¿Alguien sabe qué país es este? Es Macedonia, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque Macedonia no existe más. No se llama más Macedonia. Desde el año pasado no hay un país que se llame Macedonia. Macedonia del Norte. Exactamente. ¿Por qué se llama Macedonia del Norte? Porque
Cuando Macedonia se independiza, yo le voy a decir Macedonia porque es más corto, se independiza en el año 1991 de Yugoslavia, se independiza con el nombre que tenía dentro de Yugoslavia, como República de Macedonia. Pero para los griegos Macedonia es una región histórica, griega, de donde venía Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Entonces, que se llame Macedonia nos están robando el nombre, nos están robando la identidad. Y encima, como si eso fuera poco, encima, en el centro de Skopje, en el centro de la capital de Macedonia, construyen un monumento enorme a Alejandro Magno. Y le ponen al aeropuerto de Skopje Alejandro el Grande. Muy difícil. Entonces, hay una pelea, una disputa muy grande, muy extensa con Grecia, que Grecia le termina obligando, bloquea la incorporación de Macedonia a la ONU, termina obligando a Macedonia a cambiar su bandera, termina obligando a Macedonia a cambiar de nombre, a cambiar de constitución y a cambiar de nombre. Y durante muchos años Macedonia pasa a tener el nombre provisional, provisorio de Antigua República Yugoslava de Macedonia. O FYROM, como las siglas en inglés, todo eso. Hasta que eventualmente Zoran Zaev, primer ministro de Macedonia, y Alexis Tsipras, primer ministro griego, llegan a un acuerdo y dicen, vamos a un referéndum, vamos a resolver esto de una vez. Y se llama un referéndum y se cambia el nombre. Y a partir de entonces, Macedonia pasa a llamarse Macedonia del Norte. Después hay muchas cosas raras que pasan. Zoran Zaev termina renunciando, después convoca nuevas elecciones y gana de nuevo, pero no importa. Porque todo esto, el objetivo de todo esto es que Macedonia se acercara a la Unión Europea. Como eso no funcionó, Zoran Zaev, primer ministro de Macedonia, puso su renuncia a disposición. Ahora, estas fotos, datos curiosos, en el año 2014 se inició un proyecto que se llamó Skopje, perdón, 2007 se llama Skopje 2014, que es, ok, Macedonia nunca fue un país, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creamos un país de la nada? Entonces se inició este proyecto de Skopje 2014 para crear un país de la nada. Esta foto la saqué yo y me parece bastante ilustrativa de este proceso. Fíjense, de un lado la arquitectura yugoslava, bien brutalista, y este lado lo que se hizo durante este proyecto Skopje 2014 fue, bueno, somos macedonios como Alejandro, entonces tenemos que poner columnas y tenemos que hacer todo más griego. Este proyecto salió 700 millones de euros y todavía no lo terminaron. Skopje se llenó de estatuas por todos lados, se llenó de fuentes, se llenó de monumentos horribles. Todo muy artificial. Termina siendo el... No sé si estuvieron en Las Vegas, el Bellagio, el casino este con todas las columnas. Todo muy... O el César Palace. Como si fuera una gran escenografía. Y véanlo, es algo hueco. Es totalmente falso. Bueno, el partido que hizo todo este proyecto no está más en el gobierno. De hecho, el primer ministro Nikola Gruevski, que era de este partido, iba a ser condenado y se terminó escapando, y ahora está, me parece que está en Hungría, que sigue en Hungría, no lo sé. Bueno, Macedonia del Norte actualmente. Este lo vamos a saltear porque es un... No, vamos a hacerlo. Total, por ahora tenemos tiempo. Bien fácil. Este tipo es conocido. Este edificio es muy conocido. Florencia, ¿querés hacer una pregunta antes? Dale. ¿Qué tal? Vuelvo a molestar. Quería preguntar, más allá, no solamente de Macedonia del Norte, sino de la mayoría de los países que estuvimos hablando hasta ahora, esta casi separación de lo que va a ser el socialismo, esta separación de ideas de lo que era en el siglo XX al siglo XXI, ¿tiene algo que ver con la percepción de, por ejemplo, los medios de comunicación de Occidente hacia ellos, de esta visión de estos países, de estas naciones, de quiero que me vean como un aliado al Occidente y no que me vean como un aliado hacia lo que antiguamente era la Unión Soviética? No sé si, por ejemplo, esto de Macedonia, estas construcciones nuevas, toda esta modernización justamente de sus edificios no tiene que ver con la mirada de los aliados, la mirada del Occidente hacia ellos y su incorporación hacia este sistema. Yo creo que es algo más puertas adentro, en el caso de Macedonia. Nikola Gruevski era muy, muy fuerte, el primer ministro que hizo todo este proyecto, era muy fuerte. De hecho, era tan fuerte que va a terminar siendo condenado por unas cuantas cosas que se creía que nunca lo iban a agarrar. Pero me parece que es algo muy puertas adentro. Nikola Gruevski dominaba los medios, de la misma forma que hoy lo hace Lukashenko en Bielorrusia.
Me parece que no hay no se le da tanta relevancia. A ver, sí está Radio Svoboda, Radio Free Europe, que en algún momento era una radio que alcanzaba a países al otro lado de la cortina de hierro, y hoy es un sitio web muy interesante. Pero en términos generales diría que no tiene mucho, que el peso de los medios occidentales no es muy relevante. Obviamente depende de cada país, pero en Turkmenistán no llegan esas cosas, no llega nada de Occidente. Turkmenistán de hecho todos los años pelea cabeza a cabeza con Corea del Norte por el país con menos libertad de prensa. Yo diría que no. Bueno, Polonia. Este muchacho se llama Lech Wałęsa, Premio Nobel de la Paz y aeropuerto de Gdansk, me parece que es. Me parece que el aeropuerto de Gdansk se llama Lech Wałęsa. Lech Wałęsa era el líder de un sindicato que se llamó Solidarność, que en algún momento, o Solidaridad en castellano, que en algún momento fue la primera organización independiente al gobierno que al otro lado de la cortina de hierro, en el Pacto de Varsovia, fue la primera organización independiente en toda la región. Y de hecho, hubo un momento en el que la mayoría de los polacos formaban parte de este sindicato. Fue un sindicato muy, muy fuerte y fue la primera resistencia de hecho en toda la región. También tiene que ver un poco el papel de Solidarność, también tiene que ver con Karol Wojtyła o Juan Pablo II, que era papa, era polaco, y Polonia es un país predominantemente católico, casi 100% católico. Pero este tipo, Lech Wałęsa, fue un poco el símbolo de la caída del comunismo, de una resistencia pacífica que eventualmente le va a valer el Premio Nobel de la Paz. Les recomiendo, dicho sea de paso, este libro, Del autoritarismo a la democracia, que se lo pueden bajar gratis del sitio de Cadal, La experiencia polaca. Ahora, estamos medio jugados, no importa, vamos rápido. Decía que hubo muchos países que se dieron vuelta, que ya no tenemos nada que ver con el comunismo es malo, vamos a ir para el otro lado, todo lo contrario. Y así como hubo países como Estonia, que enseguida se incorporaron a la Unión Europea o a la OTAN. El caso de Polonia es interesante porque se fue corriendo cada vez más y más y más a la derecha. En el año 2003, estos dos gemelos, los gemelos Kaczynski, fundan un partido que se llama Ley y Justicia. Lech fue presidente, Jarosław fue primer ministro, Lech va a terminar muriendo en el año 2010 en un accidente aéreo, y Jarosław va a quedar como líder de este partido. Para que se den una idea, esto fue una manifestación en Polonia, en Varsovia, en contra de la inmigración de musulmanes. Esto fue, si mal no recuerdo, 2017. Ahora, inmigración de musulmanes, casi no hay musulmanes en Polonia. De hecho, cuando fue toda la crisis migratoria y entraban muchos inmigrantes, muchos refugiados, sobre todo de Siria, pero también de otros países, Angela Merkel, la canciller alemana, le pidió a Polonia que abriera las fronteras y Polonia dijo, no, de ninguna forma. Polonia no aceptó ni a un solo refugiado. Y eso tiene que ver con Ley y Justicia, con este partido. Podemos discutir si es de derecha o de extrema derecha, pero anda por ahí. Del otro lado tenemos a Donald Tusk, este señor de acá, que es el líder de un partido que se llama Plataforma Cívica, que fue presidente del Consejo Europeo entre el año 2014 y 2019, y que está muy en contra de estos muchachos, de Ley y Justicia. Y por último, el otro personaje importante es Andrzej Duda. Andrzej Duda es el presidente de Polonia, este año fue reelecto. Teníamos de un lado a un candidato de Plataforma Cívica, que no era Donald Tusk, era otro, un candidato más prooccidental, más cercano a la Unión Europea, Polonia es parte de la Unión Europea, y el otro teníamos un tipo mucho más nacionalista. ¿Qué tan nacionalista? Estas son algunas de las cosas que pasan hoy en Polonia. Por supuesto que esto es muy estereotipado, ¿no? Estoy exagerando. Pero sí hay movimientos de extrema derecha que asustan, que dan miedo. Este es Lech Wałęsa, hoy por hoy. Y hoy por hoy este tipo que era héroe nacional, premio Nobel, el tipo que pacíficamente logró
crear un sindicato independiente, hoy por hoy es enemigo del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que en algún momento colaboró con el comunismo. ¿Es probable? Y sí, es probable, era el comunismo. Hay mucha gente que tuvo que colaborar para sobrevivir, para vivir un poco mejor. Puede ser, pero después pasaron muchas cosas. Ahora, decía que todo esto es un gran estereotipo, y no quiero exagerar, y no quiero que se queden con la idea de que Polonia es un país extremadamente conservador, donde un judío, un negro o un musulmán ponen un pie y le disparan. Entonces, esto pasó hace unos días. ¿Saben por qué era esta protesta? Esta manifestación enorme en el mismo edificio que vimos antes, en el centro de Varsovia, edificio que le regaló Stalin, hoy Palacio de la Cultura. Toda esta manifestación es porque hubo un fallo de la Corte Suprema de Polonia impulsado, sin dudas impulsado por Ley y Justicia, por el gobierno, para prohibir el aborto legal en todos los casos, en virtualmente todos los casos. Toda esta manifestación es en contra de eso. Ya que hablamos tanto en estos años de aborto legal en Argentina, toda esta manifestación es en contra de ese fallo. Y fue tan grande estas manifestaciones que el gobierno tuvo que dar marcha atrás y el fallo, al menos hasta ahora, no está puesto en práctica. Como para que no se queden con la idea de que Polonia es un país de extrema derecha, nazi, ni nada parecido. ¿Tenemos tiempo para un último? ¿Qué dicen? Reflexión. A mí me interesa mucho analizar las transiciones en términos simbólicos. Y una forma de analizar las transiciones en términos simbólicos es a través de los monumentos. Todos los regímenes comunistas en todos lados construyeron un montón de monumentos. ¿Qué se hace con esos monumentos después? Bueno, hay algunos países, como Albania y Polonia, que los destruyen. Simplemente los destrozan y aquí no ha pasado nada. Hay algunos países que los mudan. Ok, no los destruimos, pero los corremos del medio. Entonces, por ejemplo, los mandamos a un museo, por ejemplo. Eso es lo que hizo Albania, lo que hizo Hungría y es lo que hizo Lituania, por ejemplo. Hay países que destruyen algunos, por ejemplo, Ucrania, y otros los mantienen, pero los reconvierten. Ya no son monumentos soviéticos, sino que son, por ejemplo, monumentos a Ucrania durante la Segunda Guerra, aunque hayan sido monumentos que se construyeron durante la Unión Soviética. Después hay países que simplemente abandonaron estos monumentos, como Bulgaria y Croacia, y hoy se están pudriendo por ahí, destruyendo. Hay algunos países que los cuidan a los monumentos de épocas comunistas, como Serbia y Rusia. Hay un caso en particular que sí Belén, es Bielorrusia, que no solo conserva los monumentos soviéticos, sino que construye nuevos. Por ejemplo, esta es una foto que saqué yo. Se construyó en el año 2011, en la ciudad de Brest, esta misma ciudad. Año 2011, miren, hoy el martillo, el escudo de la Unión Soviética. Y la sigla de la Unión Soviética en ruso. Lenin en el gobierno, en la sede del gobierno, en Minsk. Exactamente, Bielorrusia. País del que hemos hablado muchísimo este año, muchísimo, porque pasaron cosas muy interesantes en Bielorrusia y siguen pasando cosas muy interesantes. Bielorrusia se independiza en el año 1991 y se independiza con esta bandera. Esta era la bandera original de Bielorrusia de la primera independencia en 1918-1919, antes de incorporarse a la Unión Soviética. Pero casi enseguida, en el año 94, se cambia la constitución, asume este señor Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko venía del comunismo, de hecho fue el único miembro del parlamento que votó en contra de la independencia en el año 91, para que se den una idea de dónde venía este tipo. Y cambia la constitución, y una de las cosas que cambia es, aumenta el poder del presidente, el poder es cada vez más centralizado, y cambia también la bandera. Y adopta esta bandera, que era la bandera de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. También le sacó la hoz y el martillo que estaba acá, pero es la misma bandera, no importa. Estos son algunos de los datos electorales de Lukashenko. En el 94 ganó con el 80%, esto fue un referéndum, no importa, 77, 84, 79, 84 de nuevo, un delirio. Es un tipo que metió presos a disidentes, que metió presos a candidatos presidenciales, que metió presos a un montón de gente. De hecho, para que se den una idea, Bielorrusia es el único país europeo que tiene pena de muerte y la aplica. Es uno de los pocos países en el mundo que aplica la pena de muerte. Es uno de los países del mundo con mayor cantidad de policías
por per cápita, tiene servicio militar obligatorio, tiene, esto es un dato que incluye, dato de color, tiene el mayor consumo de alcohol per cápita del mundo, y además tiene KGB. Todavía funciona la policía secreta de la Unión Soviética y se llama igual, todavía se llama KGB. Cuestión que todo venía más o menos normal y Lukashenko ganaba por el 80% y todo eso, hasta este año. ¿Por qué? ¿Qué pasó este año? Este año pasó lo de siempre, metió preso al principal candidato presidencial opositor, este año había elecciones, que se llama Víctor Babarika, metió preso también un blogger que se llama Tsepkalo, no me acuerdo el nombre de pila, no importa. Y todo iba bien, iba a ganar por el 80%, como todas las elecciones. Hasta que se juntaron estas tres mujeres. Verónica Tsepkalo, su marido era un blogger que se exilió después de que se le prohibiera participar en las elecciones, se exilió a Moscú. María Kolesnikova era la jefa de campaña de Víctor Babarika, este candidato que tenía ciertas chances y fue preso, y sigue preso al día de hoy. Y la del medio, Svetlana Tikhanovskaya, que era la esposa de Tikhanovsky, de Sergei Tikhanovsky, también preso. Entonces, estas tres mujeres, dos esposas de y una jefa de campaña, se juntaron y dijeron, ¿saben qué? No las metieron presas. Y llevaron adelante una campaña increíble que movilizaron a muchísima gente y no era a favor de ellas necesariamente. De hecho, Tikhanovskaya lo único que dijo en campaña, su única promesa electoral era: una vez que asuma, libero a los prisioneros políticos, vuelvo a la constitución original y renuncio. Convoco a nuevas elecciones y renuncio. Esto no era por ella, era en contra de Lukashenko. Y fíjense qué banderas se usan para protestar. La bandera roja y blanca, no la bandera esta que puso Lukashenko en el 94. Al día de hoy no ha cambiado nada. Tikhanovskaya está fuera del país, Tsepkalo está fuera del país y Kolesnikova está presa. Por ahora no ha cambiado nada, todos los domingos hay manifestaciones multitudinarias, estos no son hinchas de River, pero por ahora no ha cambiado nada. Bueno, nos quedaron unos cuantos países. Este es el gráfico que les quería mencionar de Letonia. Fíjense, esta es la población de letones. Y esta es la población de rusos. Fíjense cómo creció comparativamente la población de rusos hasta la caída de la Unión Soviética, pero cómo cae también la población de letones. Eso significa que Letonia se está haciendo un país mucho más multicultural, o se hizo un país más mixto. El problema es que los rusos viven en esta zona, entonces casi no hay mezcla. Si en algún momento surge un movimiento nacionalista muy fuerte, hoy hay un partido nacionalista muy fuerte que de hecho ha reivindicado al nazismo en su momento, puede llegar a pasar algo similar a lo que pasó en Ucrania. Puede ser. Saben que Letonia es parte de la Unión Europea y la Unión Europea tiene otros métodos que Ucrania no tiene, pero conviene prestarle atención. Y no dijimos casi nada de Asia Central, así que lo hago recortito. Turkmenistán tuvo dos presidentes, Separmurat Niyazov, alias Turkmenbashi, alias el líder de los turkmenos, que escribió un libro que era de lectura obligatoria. Este es un monumento al libro, que es de hecho un libro gigante que se abre y se lee por las noches. Construyó este monumento, llamado Monumento a la Neutralidad, reconocido por la ONU. Por la ONU reconoce a Turkmenistán como país oficialmente neutral en todos los casos. Y algo curioso de este monumento es que en la punta había una estatua de Niyazov dorada que giraba para que siempre le pegue el sol. Divino. Berdi Muhamedov, este señor de acá, que es un señor muy curioso, muy pintoresco y definitivamente no democrático. Para que se den una idea, las últimas elecciones las ganó con el 97% de los votos. Y recién en el 2017 se permitió la participación de otros partidos políticos en las elecciones, partidos políticos que no tenían ningún peso. Era una formalidad y no más que eso. Berdi Muhamedov, les recomiendo buscar fotos porque es un
personaje ridículo. Es DJ, maneja autos, anda a caballo, es soldado, dispara, hace todo eso al mismo tiempo. Pero además, dato de color de Niyazov. Prohibió el circo, prohibió el ballet, prohibió el estudio del inglés, cambió los nombres de los días y los meses, todo para quedar él como, para auto-homenajearse. Le cambió el nombre de los días y los meses, es ridículo. Pero Muhammedov vuelve con alguna de esas cosas, pero sigue auto-homenajeándose, miren, con una paloma, miren qué bonito. Y nos quedó Armenia. Ya no tenemos mucho tiempo, con lo cual nos quedó Armenia, que es un tema muy en boga, la República de Artsaj. Nos quedó Bosnia y habría agregado también a Kazajistán. A ver, ya que estamos casi en horario, lo que vamos a hacer es, voy a abrir a preguntas, si quieren quedarse más tiempo, yo me quedo hasta que ustedes estén. Estoy en Instagram, mail, lo que quieran. Este es el libro que se pueden descargar, que se los recomiendo muchísimo. ¿Ya? Y voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Este es el libro, me pueden buscar. Y el otro libro que les voy a recomendar, también se lo pueden descargar gratis de la página de Cadal, es este. Es un bodoque hermoso, con letras súper chiquitas y muchísimos, muchísimos datos. Bueno, nos quedaron muchas cosas pendientes, pero así es la vida. Quedo abierto a preguntas. Buenas tardes. Agradecer por la charla. Primero, llegó como colgada, como pendiente mentalmente. Ya respecto a Ucrania, según el mapa que habíamos visto, si no me equivoco, el que era rosa y azul, había inicialmente una tendencia mayoritaria a ideas más afines al comunismo. ¿En qué momento, o si hubo algún suceso en realidad que haya generado este cambio, digamos, esta rotunda, digamos, cambio de ideología en el país? Esa era mi pregunta. No es algo comunista, no tiene que ver necesariamente con el comunismo. De hecho, el comunismo perdió muchísimo apoyo ya desde principios de los 90 en Ucrania. Sí es una política mucho más prorrusa, pero Rusia no es un país comunista ni está cerca de serlo. Es simplemente acercarse a la OTAN y a la Unión Europea o acercarse a Rusia y a la Unión Económica Euroasiática. Esa es un poco la división. Pero también es una división que tiene que ver con la identidad del país, con ser más ucranianos o ser más mixtos. De hecho, fue un debate muy interesante hace unos años y se sigue debatiendo, ¿qué se hace con el idioma oficial? Si el idioma oficial tiene que ser solamente ucraniano en un país en el que todos hablan ruso. Algunos lo hablan todos los días como su primer idioma, y algunos hablan ucraniano, pero también hablan ruso, también saben ruso. Es un debate, pero no tiene nada que ver el comunismo. No. Quizás el primer cambio importante fue el año 2004, que asume un partido que se llama Nuestra Ucrania, y es el primer partido, el primer gobierno que empieza a hablar bien en contra de la Unión Soviética, bien con la idea de dar vuelta a la página. Entonces empieza, por ejemplo, a responsabilizar a Rusia, y no a la Unión Soviética, a Rusia directamente por el Holodomor, que el Holodomor los bolcheviques, al Partido Comunista. Pero a partir de entonces se le empezó a echar la culpa, a responsabilizar a Rusia y a los rusos. Y esa ya es otra cuestión. Eso empieza a cambiar en el año 2004. Justamente cuando fue la Revolución Naranja, esta que volteó por primera vez a Yanukovych aún antes de que asumiera. Pero no, el comunismo no tiene nada que ver en estas elecciones.
Sí, gracias. Bueno, también gracias por toda la presentación. Ya, esta es mi última pregunta, estuve toda la charla preguntándole. Me Eh, encanta, me encanta. Quería saber, ya que no tuvimos mucho tiempo para hablar de los estados socialistas de parte de Asia Central, si actualmente ellos se sienten identificados con las políticas internas de China, ya que China se sigue reconociendo como una república popular, si al separarse justamente Rusia se tiran más como países y también algunos países como Kosovo, Bielorrusia, que tienen tan presentes estas políticas socialistas, estas políticas casi comunistas, no tienen en cuenta a China como un posible aliado. Esa es mi pregunta. Ok, varios temas. Por un lado, Kosovo no tiene nada de comunista. No, 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 para nada, para nada. Es todo lo contrario. Si lo contás como país, es el país más proestadounidense de la Tierra. Más que Albania. Yo dije Albania porque Kosovo, Argentina no lo reconoce como país. De comunista, nada, nada, cero. Y el caso de Asia Central es interesante porque en general todos los países de Asia Central están muy, muy conectados con Rusia. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, para Turkmenistán y para Uzbekistán, que son exportadores de gas, China es un cliente importantísimo, importantísimo, que es virtualmente su único cliente. De hecho, es el único cliente hoy por hoy de Turkmenistán. Turkmenistán hace rato que está intentando construir un gasoducto para exportar a India y a Pakistán, pero por ahora el único cliente que tienen de gas es China. Kirguistán en un momento era un gran aliado de Estados Unidos, pero de hecho Estados Unidos tiene una base muy grande en Bishkek, en la capital, en el aeropuerto, pero eso ya no lo tiene. Uzbekistán y Tayikistán, si bien son muy cercanos políticamente a Rusia, siempre mantuvieron una relación muy buena con Estados Unidos, que tiene que ver con que tienen frontera con Afganistán y están muy cerca del norte de Pakistán. Entonces siempre sirvió de tapón para Al-Qaeda, por ejemplo, para los talibanes, por ejemplo. Pero con China la relación no es primordial. Sí tienen una buena relación, pero no más que eso. Tienen relaciones comerciales, pero no miran ahí, miran a Moscú, miran a Rusia. Y en algunos casos también a Estados Unidos, sobre todo Uzbekistán y Tayikistán. Así que bueno, nuevamente gracias por compartir esta quinta clase. Y bueno, Ignacio, nuevamente a ti por tenerte y te veo un poco congelado, pero bueno, muchas gracias por tu participación y siempre es un placer tenerte en esta actividad y también tus colaboraciones en CADAL sobre esta región tan distante pero tan interesante. Muchas gracias. A ustedes, a Cabal, por la invitación.